Os voy a pedir, chicos, que hagamos la foto de familia al principio. Y lo dicho, hemos estado hablando hace un momento de estructuras con multipropiedades en clubes y demás, y ahora nos toca otro escalón del fútbol, otra manera diferente también de hablar del fútbol, así que os dejo por aquí, chicos, para hablar de ese fútbol no profesional y de los retos que también tiene que afrontar en esta industria del deporte. Hola, ¿qué tal? Soy José Francisco Navarro, director de Marketing y Comunicación. Bueno, vamos a empezar con David, de ProLiga. Con David, que va a aterrizar un poco unos datos sobre el fútbol no profesional y situar en el contexto en el que nos encontramos actualmente y los retos próximos para nuestro fútbol. Bien. Yo creo que no soy yo, pero bueno, se me escucha bien, ¿verdad? Fenomenal. Pues nada, muy buenas tardes y bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí hoy con nosotros. Es una hora un poquito compleja, pero creo que el tema va a merecer la pena y lo que podamos hablar aquí, compartirlo con vosotros, yo creo que va a ser bastante interesante, ¿no? Permitidme que me haya levantado porque la verdad es que el objetivo es que en 5 o 7 minutos simplemente os quiero poner un poco en contexto de, bueno, primero qué es ProLiga y sobre todo de qué es lo que vamos a hablar, que yo creo que a partir de esta primera apertura es lo que nos va a dar pie luego pues a debatir sobre determinados temas que hemos preparado. Luego no sé cómo iremos de tiempo, José, pero incluso si tenemos posibilidad de que nos podáis hacer alguna pregunta o podáis intervenir, pues también sería estupendo, ¿no? Yo creo que más o menos, no sé si todos tenéis oportunidad de conocernos, si no, en cualquier caso veo alguna cara conocida, pero simplemente para que sepáis que ProLiga es la asociación que representa a los clubes de categoría, llamamos no profesionales. Ya sabéis que luego tenemos diferentes categorías y alguna de ellas, sobre todo la primera federación, es una categoría pues prácticamente profesional, pero representamos a los clubes no profesionales de ámbito nacional masculinos, que en definitiva, si conocéis las categorías, hablamos de primera federación, segunda federación, tercera federación, y luego también los juveniles de Liga Nacional y División de Honor, además de la categoría inmediatamente por debajo de tercera, que desde hace relativamente poco hicimos unos cambios estatutarios para que también pudieran acceder y estuvieran asociados, de manera que les podamos ayudar en ese salto a la categoría nacional, ¿no? Como veis en la pantalla, tenemos más de 10 años, el año pasado concretamente hicimos 10 años, pertenecemos al Ministerio o estamos inscritos en el Ministerio de Trabajo y además, bueno, pues al ser representantes mayoritarios de estas categorías, estamos considerados la patronal del fútbol no profesional. Y entre otras cosas, pues podemos hacer pues iniciativas como hicimos el año pasado, como fue la propia negociación de un convenio colectivo en este caso con la Asociación de Futbolistas Españoles de Primera Federación. Pertenecemos a COE, a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, que agrupa más de 2 millones de autónomos y empresas en España. Participamos de manera muy activa en la Comisión de Cultura y Deporte. Desde ahí podemos bueno, pues levantar todas las inquietudes y hacer todas las propuestas que podamos para favorecer el desarrollo del fútbol no profesional, y eso es básicamente la estructura de ProLiga, ¿no? Nosotros, no me gusta mucho verme en las fotos, pero tenemos unas relaciones ahora, que además el contexto ha cambiado bastante. Nos relacionamos, como decía, en COE, a la que pertenecemos. Estamos en diferentes comisiones y grupos de trabajo en la Real Federación Española de Fútbol. Tenemos una interlocución muy fluida con el Consejo Superior de Deportes o con otros organismos, porque una de las funciones principales que tenemos es representar a todos los clubes ante los distintos organismos públicos y privados, ¿no? Y ahí tenemos pues algunos ejemplos, como son comunidades autónomas, como es la propia Liga F, como es la Liga Nacional de Fútbol Sala, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que nosotros representamos a los clubes ante todas estas instituciones. Solo mostraros 2 transparencias más, algunos datos que yo creo que os hacen ver un poco el impacto que tenemos, y esto es uno de los temas que vamos a empezar a debatir. Nosotros, cuando hablamos del fútbol no profesional, además de los casi 300 clubes que tenemos ahora mismo asociados en ProLiga, cada uno de ellos, sabéis, porque algunos probablemente estéis involucrados en las juntas directivas o estéis dirigiendo clubes, tenemos cientos de niños y niñas en nuestras escuelas y por tanto tenemos una responsabilidad muy grande y tenemos una capacidad de impactar en todos ellos, en contribuir a su educación, en contribuir al incremento de, bueno, pues de los valores o comportamientos que está muy asociado con iniciativas tan importantes en España como es MadCap o internacional. Tenemos presencia en todas las comunidades autónomas. Fijaros que al final hablamos de que el conjunto de los clubes
y son cifras redondas, agrupan a más de 3.000 equipos, cerca de o más de 55.000 jugadores, 120.000 abonados entre todos los equipos que tenemos y con un impacto anual de 7,5 millones de personas, con lo cual lo que estamos hablando es que nuestro fútbol, cuando veis un partido de cualquiera de las categorías, primera, segunda, tercera federación, a veces, no digo que siempre, pero a veces incluso tenemos hasta más espectadores que partidos del fútbol profesional, ¿no? Y eso hace o nos da una visión del impacto que tenemos en ciudades, en pueblos, en barrios, etcétera. Por eso digo que también el fútbol no profesional en este caso, y lo hablaremos luego, contribuye al desarrollo de todas estas ciudades, ¿no? Pueblos o barrios. Nuestra responsabilidad, y esto lo cuento ya y con esto termino para dar paso al panel, fijaros que nuestra responsabilidad es representar a los clubes ante organismos públicos y privados, como decía anteriormente. Lo que hacemos es también tratar de que los clubes, a pesar de que tengamos esta acepción del fútbol no profesional, que sean profesionales en todo lo que hacen. Nosotros lo que queremos es que un club gire la cabeza y si necesita, yo qué sé, tiene una inspección laboral encima, necesita cuestiones de asesoramiento financiero, asesoramiento jurídico laboral, contable, fiscal, o sencillamente tiene dudas de cómo gestionar menores, cuestiones de extranjería, cuestiones de cómo hacer recursos al Consejo Superior de Deportes, cómo hacer recursos ante una alineación indebida, es decir, todo lo que necesita un club que gire y se encuentre a una asociación como es Proliga para que le pueda ayudar, ¿no? También les ayudamos a obtener los fondos de la digitalización, o sea, fondos europeos, subvenciones que pueda haber en diferentes comunidades autónomas, les damos servicios de financiación a través de una sociedad de garantía recíproca que es CREA SGR, muy ligada a EGEDA, a MadCap, etcétera. Y por último, lo que hacemos es imaginaros el ciclo de vida de un club. ¿Qué necesita un club? Necesita material, necesita desplazamientos, transporte, necesita ropa deportiva, todo lo que necesita, software para gestionar los accesos o digitalizar sencillamente las aplicaciones para gestionar las escuelas, todo lo que es el ciclo de vida. Nosotros llegamos a un acuerdo de partnership con una empresa de nicho que nos ayude por lo menos a dar una solución a los clubes. Otra cosa es que los clubes lógicamente tengan sus propias alternativas, pero que por lo menos nosotros les podamos dar opciones. Es decir, en definitiva y termino, tratamos de que los clubes tengan opciones, hagan cada día las cosas mejor y seamos profesionales para no solo los primeros equipos, sino impactar en sus respectivas escuelas. Esa es un poco la introducción que quería hacer, José, a nivel contextual para que nos sirva para debatir. Hola, ahora sí. Muchas gracias, David, por explicar lo que es Proliga, lo que hacemos en el día a día. Y bueno, vamos a entrar un poco más en el día a día, aterrizarlo a nivel competicional, en cómo están las competiciones, no solo en España, sino hacer una comparativa con Inglaterra, que para eso tenemos aquí a Ilie. Y venimos de muchos cambios recientes en el fútbol no profesional. Hemos pasado una pandemia con una temporada que se quedó a medias. Hemos tenido un convenio de Primera Federación que se firmó hace muy poquito entre Proliga y AFE. Tenemos la creación de la Primera Federación, la reestructuración de las categorías. Actualmente, a día de hoy, ¿cómo consideras que está el fútbol no profesional en España? Bueno, yo creo, nombrabas varias cosas que yo creo que son hitos bastante importantes y que han impactado en el fútbol no profesional, ¿no? Si empezamos un poco, tampoco me quiero remontar ni me quiero alargar, sobre todo para hacer respuestas breves. Si nos vamos, por ejemplo, al COVID, eso no solo al fútbol no profesional, a cualquier empresa, a cualquier organización le obligó a reinventarse, ¿no? Nosotros mismos en los propios clubes no solo llevó a pensar en posibles reestructuraciones, sino en manera diferente de hacer las cosas, ¿no? Los clubes no profesionales, yo veía a muchísimos entrenadores, creo que después hay una charla de entrenadores, pues cómo tenían que dibujar nuevas formas de entrenar, porque muchas cosas las hacíamos telemáticas, cómo podríamos hacer las cosas diferentes, ¿no? Yo creo que el fútbol no profesional, en el momento en el que te ves obligado, como cualquier persona en la vida, a tratar de pensar cómo hacer las cosas de una forma distinta a la que como lo venías haciendo, pues fue importante, ¿no? Teníamos dudas de cómo podía impactar económicamente esto en los clubes y es verdad que al principio impacta, te quedas con menos taquillas, te quedas con menos ingresos, pero luego a medida que han ido pasando los años yo no he notado ningún tipo de como si dijéramos, de consecuencias. Yo creo que los clubes han adaptado bien. Y es verdad que los clubes no profesionales cada día van dando pasos muy interesantes, no solo tener convenio colectivo en Primera Federación, que luego te ayuda a establecer un marco de actuación común y tener una mejor comercialización de marketing o audiovisual, pero no solo eso, sino que los clubes lo que notamos es que están cada día más digitalizados, tienen mayores opciones y sobre todo tienen estructuras más profesionales. Tú ya ves a muchos de ellos con equipos de nutrición, equipos
de psicología deportiva. Yo digo muchas veces a los chicos y chicas jóvenes, que veo aquí bastantes, que creo que el mundo del deporte tiene bastante empleabilidad. Y derecho deportivo, marketing, comunicación deportiva, y yo creo que son cosas buenas, y eso ha ocurrido en los últimos años, con lo cual mi visión, y termino, es que el fútbol no profesional está bastante mejor. ¿Y el futuro? Pues el futuro yo creo que pasa fundamentalmente por seguir avanzando en esta línea y sobre todo intentar encontrar nuevas vías de ingreso fundamentalmente. No hay categorías como Primera Federación, que es muy complicado mantener la propia categoría en sí, ¿no? Porque tenemos que ver cómo conseguimos hacer los productos cada día mejor para que tengan mucho más atractivo en el mercado y podamos generar mayor nivel de ingresos. Pero ojo, y esto lo digo aquí en confianza, si me permitís, estos ingresos no son para pagar a un lateral izquierdo o a un delantero, que también podría ser, ¿no? Sino son ingresos que tienen que ayudarnos a mirar un poco más en el medio o largo plazo, en el sentido de tener estructuras que te permitan crecer y, como digo, generar ingresos, pero no pensando solo en el corto plazo, que es únicamente pensar en objetivos deportivos, ¿no? Ilie, hace algo más de 10 años fundaste La Media Inglesa, quizás el medio de comunicación sobre fútbol inglés de referencia en España. Si no me equivoco, sois el canal de habla hispana de YouTube con la mayor comunidad de pago que existe. Y además este año habéis entrado en la propiedad del Harbour of Town, un equipo de 7ª división inglesa. Es evidente que conoces muy bien el fútbol inglés. ¿Qué diferencias a nivel estructural puedes contemplar entre el fútbol no profesional inglés y el fútbol no profesional español? Te hablo fuentes de ingresos, profesionalización, desarrollo de infraestructuras, de estadios. Gabriel, el micro. Ahí estamos. Gracias. Bueno, me había apuntado unas cosas, porque como normalmente me enrollo mucho, pero me he olvidado las gafas. Entonces me queda un poco a medio camino. Pero me acuerdo un poco lo que había apuntado. Sobre el tema de los ingresos, el presupuesto y demás, es verdad que los clubes no profesionales ingleses tienen más presupuesto, ¿no? Nosotros, estando en 7ª división, pues tendremos más o menos medio millón de libras, estando en 7ª división, ¿no? Lo que pasa es que todos los fuentes de ingresos y el presupuesto que tenemos al final se derivan de una cosa muy única en Inglaterra, que es el hecho, es una cosa muy cultural, que es el hecho de que cuando tú eres de tu pueblo, eres del equipo de tu pueblo y no vas a otro sitio. Es decir, la gente que es de Market Harborough, muchos van a ver al Leicester, porque es el equipo grande que les queda más cerca, pero en realidad donde van a ver es al equipo del pueblo, ¿no? Que es el que está al lado, ¿no? No eres del Arsenal o del Liverpool, ¿no? Que te queda muy lejos. Y entonces de esto se deriva todo lo demás. ¿Por qué? ¿Por qué tienen más ingresos de taquilla? Por esto. ¿Por qué la televisión está dispuesta a pagar más? Porque más gente ve esos partidos. O sea, es decir, al final el valor de los derechos de televisión proceden de la gente que va a ver los partidos, ¿no? Entonces, este año, por ejemplo, Sky Sports ha comprado los derechos de Quinta y Sexta. ¿Por qué compran los derechos de Quinta y Sexta? No porque les interese mucho promocionar el fútbol de divisiones inferiores, porque es un negocio. ¿Por qué les interesa? Porque en Quinta y Sexta hay muchos equipos que generan audiencias enormes. Otros no, otros son más pequeñitos, pero hay grandes clubes en Quinta y Sexta que igual te arrancan 100 o 150.000 personas que ven un partido. Entonces, de ese fenómeno se deriva todo lo demás, el valor de derechos de televisión, el valor de taquilla y demás. Y luego también es verdad que creo que desde la legislación y desde la iniciativa privada se ha fomentado el fútbol de divisiones inferiores en algunas cosas que yo he propuesto para el fútbol español en repetidas ocasiones, con cero éxito por otro lado, pero como hoy estáis aquí, pues vais a poder recoger el guante. Para empezar, esta es una cosa que es inaplicable en España y está en discusión en Inglaterra, que es el tema del blackout. Es decir, en Inglaterra, por ley, no puedes transmitir un partido en directo entre hora local, las 3 menos cuarto y las 5 y cuarto. ¿Qué provoca esto? Que el único sitio donde puedes ver fútbol es en el estadio de tu pueblo. No puedes ver por televisión nada. Se juegan partidos, pero no se pueden transmitir, es ilegal. Con lo cual, fomentas esa franja de 3 a 5 para las divisiones inferiores. Es la hora en la que todo el mundo va a su pueblo a ver el fútbol. Y cuando acabas te vas a tu casa o te quedas en el bar del club, que es una cosa que todos los clubes pequeños incentivamos, que es, hey, tenemos Sky, entonces tú acabas el partido, lo has visto en directo. Bueno, de hecho es mejor aún. Consigues que vengan 2 horas antes a ver el early kickoff a la 1,
a las 12:30 hora local, se toman ya las cervezas antes de ver tu partido, ven tu partido en directo y se quedan otra vez en el bar 2 horas más a ver el partido de detrás, ¿no? Entonces tienes esa hora, ese horario protegido. Y luego hay otra iniciativa que creo que sería fantástica en España y que se la he propuesto en varias ocasiones, que es el tema del Non-League Football Day. Es decir, hay un fin de semana al año que es de convocatorias internacionales, pero que divisiones inferiores juegan. Entonces se monta una web, es una iniciativa privada, se monta una web donde tú pones tu código postal y te dice qué club de divisiones inferiores queda más cerca y qué partido tienes. Entonces es un fin de semana en que se fomenta que la gente descubra su club local, aprovechando que no hay fútbol de divisiones altas. Incluso si tú eres, en muchos casos, si eres season ticket holder, si tienes el abono de un club de Premier, te dejan entrar gratis para fomentar que descubras ese tipo de fútbol, ¿no? Es bueno conocer ideas que aquí no contemplamos o que si contemplamos se quedan en saco roto. Antes hablabas, David, de que si entraba dinero a los clubes, nuevas fuentes de financiación, el dinero no puede ir al lateral izquierdo o al segundo delantero. Cada temporada vemos cómo los clubes a final de temporada se les complica la supervivencia, llegan a impagos. Te voy a hacer 2 preguntas en una. Primero, si crees que existe esa inflación salarial, primera, segunda, tercera división, cada una a su escala, pero si existe. Y segundo, si crees que se podría evitar si la Real Federación Española marcara unos límites a nivel límites salariales, un control económico como a imagen y semejanza del que tiene la Liga. Un control más restrictivo del que existe, que parece evidente que es un poco laxo. Pues, bueno, me han encantado las propuestas, Ilia. Yo no sé, eso de empezar el primer partido con las cañas antes y luego terminar el segundo también con cañas y tal, no sé cómo terminarás. Hombre, sobre todo pero bueno, pinta bien. Tienes a los fans 6 horas en tu club. Aquí también te digo que cuando el fútbol profesional se pone a las 2, yo creo que tarda mucho en llenarse los campos porque la gente se queda fuera. Claro, es que es mortal, ¿no? Es mortal. Es mortal. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, yo creo que, a ver, respondiendo desde la sinceridad, al final yo creo que todos los que estamos, yo tengo un club de tercera división, todos los que estamos metidos en un club, es casi inevitable dejar de pensar en un objetivo deportivo, ¿no? Nadie quiere perder la categoría. Yo creo que todos queremos mantener primera federación o segunda o tercera, entonces nadie queremos perderla, ¿no? Entonces inevitablemente tratamos de tener a los mejores jugadores y si para eso tienes que hacer un esfuerzo, pues lo haces, ¿no? Y eso es lo que están haciendo realmente muchos clubes. Es verdad que las ayudas que se reciben, gran parte de las ayudas son ayudas finalistas, son ayudas que tienen que estar destinadas a que tú, por ejemplo, fomentes o que tengas una mejor estructura o que contrates profesionales en diferentes ámbitos de tu organización. Es decir, es ese objetivo del medio-largo plazo en el que tenemos que pensar para que tu club sea cada vez más grande, tengas un impacto mayor en la ciudad, puedas generar ingresos de esa manera, pero al final intentar separarte de esa visión un poco cortoplacista que te ayuda a mantener o a intentar mantener esos objetivos deportivos hacen que, en mi opinión, y respondiendo muy directamente a tu pregunta, el mercado esté algo inflacionado en cuanto a las compensaciones de los jugadores. Al final el mismo jugador que podrías tenerle cobrando X, al final le tienes cobrando X más 2, ¿no? Y te gastas el dinero en eso, insisto, por mantener los objetivos deportivos, ¿no? Que haya un control económico. Mira, yo cuando entré en Proliga hace ya bastantes años sí que hablé de la parte, en su momento tercera y segunda B, de la posibilidad de que existiera un control económico, ¿no? Cuando digo control económico no hablo del concepto fiscalización ni tratar de apretar a los clubes más de lo que ya están, en el sentido de que ya pasan sus dificultades para sacar adelante sus clubes, ¿no? Pero sí que creo que como herramienta de ayuda para que los equipos vayamos haciendo cada vez las cosas mejores, ¿no? Si tenemos que controlar qué tipo de contratos tenemos, qué tipo de cláusulas se meten, todas esas cosas tenemos que hacerlo cada vez mejor. Si la Federación Española pone mecanismos que ayuden a los clubes a ser cada día más profesionales, a hacer las cosas mejor y evitar futuros problemas, que cuando de repente, y lo digo claramente, se producen inspecciones laborales, ves que hay clubes que lo pasan realmente mal, ¿no? Si ese control económico va en esa línea, a mí me parece que es un buen ejercicio y por eso también los clubes tenemos que hacerlo de manera responsable. Perfecto. Vamos a hablar de inversión externa en clubes. Tú conoces muchos proyectos, David, desde Proliga, clubes que han tenido inversión externa. Ilie, tú eres un inversor en un club. ¿Consideráis que existe o que puede existir rentabilidad en la inversión en un club modesto? No. Ayer estábamos precisamente contigo, José, escuchando un panel aquí al lado sobre inversión privada en clubes de fútbol, en este caso profesionales, donde había varios gestores de fondos de inversión.
y uno de ellos me sentí muy identificado porque él vino a decir, dijo algo así como los que nos metemos en un club de fútbol lo que buscamos es el éxito, no la rentabilidad. Y él decía que la rentabilidad hablaba de clubes profesionales, la rentabilidad estaba en la compra y la venta, es decir, comprar barato el club, tener éxito y venderlo a posteriori, porque es muy difícil tener beneficios operativos en un club de fútbol. Yo en mi experiencia en el Harborough es realmente muy difícil, y yo he conocido muchos dueños de clubes de fútbol profesionales y no profesionales y presidentes y demás, y lo cierto es que no conozco a nadie que se haya metido buscando dinero, ¿no? Es decir, en muchos casos era un tema de me gusta mucho el fútbol, en otros era un tema de romanticismo, en otros era un tema de apego a la ciudad o a la localidad, en otros era un tema un poco más oscuro de obtener réditos por otro lado, ¿no? Soy propietario de este club, me permite tener contactos en otros lados, pero lo cierto es que la rentabilidad financiera es muy difícil porque aquí ya me meto en fútbol profesional, pero hay un problema con los sueldos. Es decir, esta ya es mi opinión, como periodista, pero el fútbol tiene un problema con los sueldos. Es decir, el dinero se va en los sueldos. Entonces, hasta que no pongas un tope en los sueldos, no vas a frenar todo lo que viene detrás en el ciclo. Todo esto que vemos ahora de competiciones nuevas, la Superliga, el demás, ¿por qué estamos en esta búsqueda constante de dinero? Porque hay una inflación constante de los salarios. El día que tú pongas un tope salarial, nos ahorraremos más partidos de Champions, más competiciones, más participantes. Ahora vamos a un mundial de 48 equipos. El próximo mundial de clubes también tendrá 48. Luego iremos a un mundial de 60 y pico. También aumentó la Euro, porque necesitamos cada vez más dinero. Y en algún momento tenemos que frenar el gasto para no necesitar más dinero. Y en divisiones inferiores, que lo comentaba David, mi experiencia nos pasa un poco lo mismo, que sobrepagamos. Esta es mi impresión, yo no me dedico, no me ocupo directamente de los fichajes, pero sí que pues estoy un poco metido en la junta, y sobrepagamos, porque dices, ¿quieres ascender? Oye, este jugador es buenísimo. Bueno, tú te has fijado un tope salarial, una escala salarial, que nosotros pagamos unos sueldos de locos. Entonces imagínate, 2.000 libras al mes. Oh, pero es que este quiere 2.400. Oh, es que es un lateral izquierdo muy bueno. Entonces, es muy fácil en un club de fútbol que se te vaya la mano siempre con los sueldos de los futbolistas. Estoy de acuerdo. Tocando tú... Bueno, no has comentado nada, David, de la inversión. No, coincido completamente en lo que dice. Luego ya es verdad que es un debate mucho más amplio del tope salarial, porque al final, bueno, eso es complicado, porque al final es el mercado en sí. Y lo que sí que es importante es que, y eso también es cierto que a veces pasa, es que los clubes tenemos que hacer las cosas bien. Cuando digo bien, es bien desde el punto de vista riguroso de la legislación, para evitar que haya competencia que no sea justa, basada en un marco en el que todos actuemos bajo él. Pero es verdad, ya te digo que al final cuando tú de repente, y lo digo claramente, ves algún club que te dice, oye, mira, es que he dado 4 millones de pérdidas, o esta categoría da 2 millones de pérdidas. Mira, oye, si tú das 2 millones de pérdidas a final de temporada, has hecho un ejercicio bastante mejorable presupuestario inicial, es decir, no lo has hecho bien, ¿no? Y eso está claro. Lo que pasa es que muchas veces los inversores se meten en equipos de categorías más bajas. A lo mejor hay otros tipos de objetivos, como los que tú mencionabas, completamente de acuerdo. También hay muchos que a lo mejor vienen en representación de jugadores, ¿no? Entonces tienen un equipo a través del cual traer jugadores y, bueno, pues darles proyección. Y a veces cuando es primera federación, yo creo que tienes la esperanza esa de subir al fútbol profesional, a partir del cual empiezas a generar un dinero ya de la comercialización de los derechos audiovisuales que parece que te va a compensar la inversión, ¿no? Pero muchos se invierten y la mayoría pues no consiguen ascender, ¿no? Es que eso que apuntas es muy interesante, porque pasa no sé si pasa en España, pero en Inglaterra pasa que tienes siempre esa zanahoria en la división de arriba, ¿no? Entonces hay saltos, ¿no? De séptima a sexta ya hay un salto, porque en sexta te transmite Sky. Entonces estás ahí pugnando por entrar en sexta, pensando que en sexta estará el dinero. En sexta está el dinero de Sky, pero los salarios vuelven a subir. De quinta a cuarta te pasa lo mismo y dices, uy, estoy ya en el fútbol profesional, aquí me voy a forrar. No, porque los salarios siguen el mismo. Y les pasa también a los clubes de segunda, aspirando allá a la zanahoria máxima, que es la de la Premier League, que muchos, claro, el que consigue ascender, bueno, arregla las cuentas. El que se queda a las puertas acaba en tercera o desapareciendo,
porque has estirado mucho más el brazo que la manga y no consigues llegar y te quedas ahí a las puertas y mueres en la orilla. Hablando de la profesionalización de nuevo, se está empujando en los últimos años hacia la profesionalización contractual de los futbolistas. Que los futbolistas por fin en España estén a nivel contractual, que se hagan las cosas muy bien. Se dan ayudas a través del CSD, a través de la Federación Española, pero ¿crees que los clubes tienen todas las herramientas para aceptar ese reto? Y ya no te hablo tanto a nivel económico, porque esas ayudas son a nivel económico, sino incluso a nivel burocrático. Es decir, el club, muchas veces la burocracia les supera, sobre todo si nos vamos a categorías más inferiores, segunda, tercera federación. ¿Crees que los clubes tienen esas herramientas para aceptar el reto de la profesionalización contractual de sus jugadores? Bueno, yo creo que habría dos cosas. Una, hay una máxima que no podemos negar y es el cumplimiento de la legislación laboral. Es decir, nosotros, cuando un club le está pagando a un jugador una cantidad recurrente mensual, pues es un salario y por tanto tienes que pues hacer el correspondiente contrato laboral con los correspondientes gastos en seguros sociales. Eso es inevitable, ¿no? A partir de ahí, eso es algo que tenemos que tener en la cabeza, porque todo lo que no esté bien hecho, pues evidentemente puede generar problemas, por cierto, en juntas directivas que al final responden subsidiariamente de cualquier aspecto que no esté bien hecho, presidentes, porque muchas veces cuando yo voy alguna vez a dar clases a algún máster, le pregunto a los chicos y a las chicas que están oye, ¿vosotros pensáis que un club, una junta directiva de tercera división o de segunda federación ganan dinero? Entonces, sí, no vamos a meter a directivos de un equipo de tercera. Bueno, pues normalmente un equipo de tercera, casi todos, incluso en estatutos, tienen que no pueden cobrar los directivos, eso para empezar, y luego pues responde subsidiariamente de cualquier cosa que esté mal hecha, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ir hacia ahí. Ahora bien, una de las cosas que estamos persiguiendo nosotros desde hace ya bastante tiempo es que tengamos que analizar, lo hemos hecho, hemos hablado con el Ministerio de Trabajo, hemos hablado con el Defensor del Pueblo, para ver si existe la posibilidad de tener una regulación laboral específica para ese tipo de deportistas, porque al final un jugador de primera federación se dedica a ello, ¿no? Uno de segunda federación tenemos un poco de todo. Uno de tercera federación evidentemente no vive del fútbol, ¿no? Es profesor de un instituto y a la vez juega en un equipo de fútbol, ¿no? Pero claro, si cobra 300 euros y mañana se lesiona 3 meses, tú lo tienes contratado laboralmente, obviamente causa baja y ese número de la Seguridad Social le afecta a su trabajo principal, con lo cual te vienen diciendo a mí no me hagas contrato o a ver cómo lo podemos hacer, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que tener algún tipo de regulación laboral que contemple que los deportistas de ciertas categorías no son profesionales, no es su actividad principal, no es la actividad por la que viven. Y luego también analizar que hay países europeos que tienen el pocket money, ese dinero de bolsillo, ¿no? Hasta cierta cantidad hay una cotización, no hay cotización, hay una cotización mínima. Es decir, al final intentar minimizar de alguna manera esos costes en seguros sociales que son muy elevados, porque si no al final donde va a repercutir, pues es donde va a repercutir, que son en las cuotas de los niños y las niñas que juegan en las escuelas, ¿no? Porque al final son cantidades que tienes que asumir, ¿no? Luego ya si tienes que tener estructura para poderlo gestionar, pues tendrás que tener estructura. A lo mejor parte del dinero que te den tienes que tener una gestoría que te ayude a hacer las cosas bien, ¿no? Pero sobre todo tener que tener la máxima de hacer las cosas como se tienen que hacer. Por aportar un poco la visión de Inglaterra sobre lo que comentaba David, nosotros tenemos a todo el mundo con contrato. El problema que tenemos es el mismo problema que hay en España, que son contratos, haces contratos de un año, ¿no? Yo tengo mucha relación con el Europa, que tenía que estar Alex hoy aquí. Son temporales. Contratos temporales. Sí, no, bueno, son contratos de un año y claro, el problema que tienes, que le ha pasado al Europa 2 años seguidos, ¿no? Haces un contrato de un año, te va muy bien y claro, se te llevan a media plantilla, ¿no? Nosotros tenemos el mismo problema, tenemos todo contratos de un año, menos con un jugador que pensamos que tiene el potencial para en algún momento ser traspasado a la Premier League y ha estado a prueba en equipos de Premier League y de Championship, que tiene 2 años de contrato. Entonces, bueno, pues tenemos un poco el mismo problema. Tenemos estos contratos. Es verdad que la FA te ayuda mucho, pero tenemos este problema que son contratos, claro, de un año, pues no puedes... Para empezar, no sabes en qué división vas a estar, porque hay mucha más volatilidad en estas divisiones, ¿no? Entonces haces siempre contratos de un año, con lo cual si tienes un jugador muy bueno, que nos ha pasado este año, teníamos un internacional tanzano y pues se ha ido a jugar a cuarta, quinta, evidentemente, ¿no? Y no cobras absolutamente nada. Y luego sobre el tema de los directivos, en Inglaterra es exactamente lo mismo, nadie cobra nada, es todo pro bono, son todo gente que trabaja como voluntarios y los clubes de fútbol en general, tanto en España como en Inglaterra, son entidades que parecen muy grandes, donde parece que hay mucha gente, pero en realidad empleados son muy pocos. O sea, nosotros tenemos, y ya me parecen muchos,
tenemos a 3 empleados, ¿no? Que cobren del club, ¿no? Y clubes como el Europa, que ahora va a estar en primera federación, pues estar ahí, tiene un gerente más el personal de mantenimiento, pero no tiene más. Toda la junta directiva al completo, que son 13, nadie cobra nada. Bueno, disculpar a Alex López Vendrell, iba a estar con nosotros. Hablo yo por él, voy hablando por el Europa, sí. me desdoblo. No ha podido venir por un pequeño problema de salud, pero bueno, seguro que mañana estará genial. Hablando, Ilie, de espacios mediáticos que ocupa este fútbol, vosotros desde la media inglesa hacéis un vídeo desde el fichaje de más de 100 millones por el Liverpool de Florian Wirtz, como del Maidstone United, que va pasando rondas de Copa del Rey, que posteriormente hablaremos de los 2 formatos de Copa del Rey. ¿Crees que hay espacio mediático para las historias que ocurren en el fútbol no profesional? Yo muchas veces cuando hablo de la media inglesa siempre digo que nosotros en realidad no hacemos tanto periodismo como storytelling. Es decir, nosotros cuando... Esto lo explico siempre, claro, nosotros si habláramos del Real Madrid o del Barça, pues hay gente del Real Madrid y del Barça que van a ver tu vídeo porque son del Real Madrid y del Barça, no tienes que hacer nada más. Tú hablas de la noticia y ya lo tienes, ¿no? El público ya lo tienes. Nosotros si tenemos que hablar del Norwich, tenemos que inventarnos algo, porque nadie va a entrar en un vídeo del Norwich porque sí, porque no hay nadie que sea aficionado al Norwich en español. En fin, alguien habrá. Pero tienes que inventarte algo, ¿no? Entonces nosotros hacemos mucho storytelling y a la gente le encantan las historias de divisiones inferiores. Realmente son las que tienen un enganche más alto, generan siempre muchísimo interés. Hacemos historias de clubes de quinta, de sexta, de séptima. En realidad no nos importa tanto la división como la historia en sí. Si la historia es interesante, la cubrimos y a la gente le encanta. Entonces yo después de tantos años en la media, que llevamos pues prácticamente 15 años, es que la gente lo que busca son historias, ¿no? Al final lo que busca son historias. Y en el fútbol español muchas veces lo decimos en la oficina, hay muchas historias muy buenas que no se cuentan en el fútbol español, que a mí me da mucha rabia porque digo, joder, esta historia me gustaría contarla, lo que pasa es que yo no me dedico a esto. Pero hay historias extraordinarias en el fútbol español. Entonces yo creo que sí que hay un espacio para contar esas historias, pero yo creo que pasan 2 cosas, y con esto acabo. Para empezar, que digamos no tienen mucha visibilidad, ¿no? Es decir, desde los propios clubes o jugadores no las impulsan. Y también creo que los medios tenemos una responsabilidad, ¿no? Yo creo que muchas veces tenemos tendencia a pensar, bueno, vamos a hacer un artículo del Manchester United o del Liverpool o del Barça o del Madrid, que tendrá muchas visualizaciones, pero si hacemos un artículo de Pepito Pérez, que le ha pasado no sé qué cosa, que juega en 8ª división, no lo va a ver nadie. Y pasa también con las plataformas. Nosotros llevamos tiempo tratando de impulsar documentales de fútbol, y las plataformas solo les interesa que les traigas a Eden Hazard hablando de su etapa en el Madrid, o que les traigas a Gareth Bale, pero si les llevas el Wycombe o el Burgos o el no sé qué, pues no les interesa nada. Entonces me parece que es una doble responsabilidad de los protagonistas de las historias empujarlas, y también los medios atreverse a darle esa visibilidad a esas historias. David, desde que se empezó a iniciar la venta centralizada de los derechos de televisión de Primera Federación, parece que el producto se ha estancado un poquito, incluso ha descendido ese tender televisivo. ¿Qué crees que le falta a una categoría que debería ser la joya de la corona, o es la joya de la corona del fútbol no profesional, para ser una categoría verdaderamente atractiva como producto? Te refieres a la Primera Federación, ¿no? Sí, bueno, hay una cosa, simplemente porque no se me ha ido de la cabeza, que tocaba Ilie, que me parecía muy interesante, y es atreverse, ¿no? Yo creo que los medios, igual que a vosotros, os invito a todos los que queráis a echarnos una mano a generar contenidos que nos ayuden a dar visibilidad a un tipo de fútbol que creo que lo necesita, ¿no? Y de verdad hay historias, como bien decía Ilie, que son muy interesantes de contar, que afectan a ciudades, a barrios, a pueblos, a gente que lleva muchos años dedicado a esto, y hay que atreverse, ¿no? Ha habido muchos medios de comunicación que lo hacen, afortunadamente, alguno otro pues que lo ha venido haciendo y no les han dejado continuar, pero es cierto que bueno, que yo creo que es una parte muy, muy importante, ¿no? Y yo creo que la comercialización, a ver, una categoría como la Primera Federación, es verdad que, voy a poner ejemplos, ¿no? Cuando estaba hasta hace poco el Depor, pues tenía miles de personas que se suscribían a las plataformas que compraban, ¿no? O que se hacían con los derechos de televisión de la categoría, ¿no? Pero a la vez que estaba el Depor, pues había otros clubes que, bueno, pues que a lo mejor tenían muy poquitas personas suscritas, ¿no? Y eso hace complicado que una categoría valga probablemente lo que inicialmente se pide, ¿no? Creo que, sinceramente, y lo dijimos como cuando firmamos el convenio colectivo, yo creo que aquí organizaciones también como la Liga, con la que me consta que la Federación Española está hablando, etcétera, pueden a lo mejor contribuir
como expertos en comercialización de derechos audiovisuales a tratar de explotar el producto de mejor manera, en el sentido de lograr una comercialización mejor y que eso pueda generar más ingresos. Pero o logramos mayor impacto en las ciudades, que la gente vaya a los partidos, que realmente haya índices de audiencia mayores, o al final vale lo que vale, ¿no? Y por mucho que queramos que valga más, pues es complicado, ¿no? Pero de verdad que hay partidos que ves de Primera Federación que hay 40.000 personas, ¿no? O sea, que quiero decir que tiene potencial, ¿eh? Hablando de las personas que van a los estadios, hace unas semanas en el playoff de ascenso de Quinta División fueron más de 50.000, 52.000, 55.000 personas a Wembley desplazándose para ese playoff de ascenso. Antes hablábamos de que la gente prefiera al club local frente a grandes transatlánticos en el fútbol inglés. Ahora me voy a centrar un poco en los motivos. ¿Qué motiva y por qué aquí no ocurre que esa persona se centre en el equipo de su pueblo, de su ciudad, de su barrio, frente al Manchester United, al Liverpool, que si no viven en esa ciudad no lo siguen? Bueno, primero déjame que hable de esos números porque este año han sido excepcionalmente buenos. En Inglaterra se juegan las finales de los playoffs de ascenso de segunda a primera, de tercera a segunda y de cuarta a tercera, se juegan el mismo fin de semana. El lunes es festivo, se juega sábado, domingo, lunes en Wembley las 3 a la misma hora. Y este año han atraído más de 210.000 personas entre las 3 finales. La de Championship tuvo 80.000, que estaba el Sunderland, la de League One tuvo 80.000 y la otra tuvo pues 70 y pico mil y demás. Y este partido que comentas, que era Oldham Southend, tuvo 52.000 porque lo restringieron, porque había unas obras en la estación de Wembley y tuvieron que restringir, si no habrían tenido más de 60.000 personas. Yo creo que es un tema cultural, ¿no? Una de estas finales, por ejemplo, era Leyton Orient Charlton, ¿no? Que son dos equipos de Londres, muy históricos. Claro, en Londres hay muchos equipos. Me parece sintomático porque, claro, tú naces en Londres y tienes muy fácil hacerte del Arsenal o del Chelsea, del Tottenham, incluso del West Ham, si eres una persona muy aventurada. Entonces, ¿por qué te haces del Charlton o del Leyton Orient, no? Entonces aquí hay un primer factor de orgullo familiar, ¿no? Mi padre me llevaba de pequeño al Leyton Orient y ya está. Entonces yo soy del Leyton Orient, no voy a traicionar mi herencia familiar, ¿no? Y luego hay un orgullo de comunidad, ¿no? Es decir, yo soy de aquí, me siento muy de aquí, que es una cosa muy británica, muy insular, ¿no? Hay gente que le cuesta... los ingleses son gente peculiar, ¿no? Entonces hay gente que le cuesta entender, cuando yo lo explico, le cuesta entender que hay muchos fans que prefieren ganar la Premier League a ganar la Champions League, porque en España no pasa, ¿no? En España la Champions League es el último torneo, ¿no? Que además tiene más lógica, pues si eres campeón de la Champions es porque antes lo has hecho bien en la Liga, no necesariamente ganarla ya. Pero ahí no, ahí lo que es ser campeón de tu país, ¿no? Y lo más que puedes gritar es Champion of England, es lo máximo, ¿no? Que es una cosa muy insular, ¿no? Entonces tiene que ver con su carácter tan peculiar y con ese orgullo de comunidad. Y los clubes yo creo que hacen un muy buen trabajo todavía de hoy para estar enraizados y vivir en sus comunidades, ¿no? No digo que en España no pase, no conozco el caso y no puedo hablar, pero en Inglaterra sí que hay un trabajo continuo, te diría que prácticamente diario, por hacer actividades relacionadas con la comunidad, por tratar de aportar a la comunidad, y eso genera que las personas que nacen, viven, trabajan en esas zonas apoyen esos clubes locales. Bueno, hay un ejemplo, a lo mejor me anticipo, pero aquí en España vivimos, lo cuento como anécdota porque seguro que alguno lo vivisteis, cuando se creó la Primera Federación, que se marcó como obligatorio el tener el césped natural, como recordaréis. Pues había equipos que no tenían la posibilidad de tenerlo y uno, como Unionistas de Salamanca, hizo una especie como de crowdfunding y yo creo que en 5 o 6 días consiguieron el dinero suficiente para cambiar el campo, ¿no? Y creo que eran 500.000 euros o bueno, no lo sé, pero algo así. Entonces, al final hay clubes que sí consiguen tener eso, claro. Quizá no como en Inglaterra, como bien dices, pero vamos, que es posible incluso aquí en España poderse dar esas circunstancias, ¿no? Que creo que Europa está en una de estas. En una de estas, sí. Precisamente. Sí. Bueno, con el césped. Ya no vamos a abrir el debate de si es césped natural o artificial, que si queréis lo debatimos. Es cierto que parece que da la sensación de que lo de allí es bueno y lo de aquí es malo. No, aquí tenemos casos paradigmáticos de clubes con mucho apoyo social, como el Club Sportiu Europa o Unionistas de Salamanca, que llenan su estadio prácticamente cada fin de semana. O el Sant Andreu, que este año no ha ascendido, pero que es un club extraordinario también. Efectivamente. Vamos a hablar de internacionalización, Ilie. Habéis comprado una parte del Hard Rock Town o habéis entrado en la directiva, el club de séptima división. ¿Cómo se afronta el reto de internacionalizar un club no profesional, un club tan local? Porque al final
lo que vosotros aportáis diferente es eso, internacionalizar y atraer a una comunidad hispanohablante un club inglés. Pues si te soy sincero, está siendo más difícil de lo esperado. Esta es la realidad. Tenemos algunos choques culturales. Y también es verdad que la comunicación, que es increíble hoy en día, porque tienes millones de herramientas. O sea, te puedes enviar un WhatsApp o puedes hacer una call cada minuto. Y aún así, la distancia tiene un impacto, ¿no? Entonces, está costando. Antes, precisamente, era también en el panel de aquí al lado, lo estaban comentando, este tema de la internacionalización. Bueno, es difícil, es un reto, ¿no? En nuestro caso, además, tenemos la dificultad del idioma, que parece una tontería, pero el idioma tiene un impacto. Yo siempre digo que uno de los motivos, una de las claves de la Premier League es que es en inglés, es como las películas de Hollywood, ¿no? Los contenidos nativos de la Premier League son en inglés, entonces es más fácil internacionalizar un producto en inglés que un producto en alemán, como la Bundesliga, es así. Entonces, para nosotros muchas veces el reto que tenemos es el idioma, ¿no? Porque el idioma que hablan nuestros jugadores, que hablan nuestros directivos, que hablan los fans locales, es el inglés, y nosotros añadimos una comunidad hispanohablante como por encima, ¿no? Entonces estamos haciendo muchas actividades y muchas activaciones para tratar de encontrar esta conexión, ¿no? Y que digamos que no se forme como el agua y el aceite, sino que sea una comunión, ¿no? Entonces, de momento está siendo complicado, pero es un reto bonito, hay que decirlo, y estamos haciendo muchas cosas, desde cosas muy sencillas, ¿no? Como son las redes en español, ¿no? Que todos los clubes profesionales hoy en día tienen redes en múltiples idiomas, y es muy común que cuando fichan a un jugador extranjero de un país que tiene mucho reclamo abran una cuenta, ¿no? Pues cuando Raúl Jiménez estaba en los Wolves, pues hicieron mucho contenido en español. Heung-min Son, en el caso de Corea del Sur, con el Tottenham. Entonces este es un primer paso, tienes que, digamos, traducir el club al idioma de tus aficionados, y luego para nosotros el reto es tratar de que esta base global de aficionados viva en el club como los fans locales, ¿no? Es decir, tratar de acercar un club que no está en tu localidad, porque los fans locales es muy fácil, tienen ese contacto con el club, que pueden ir a los partidos, pero ¿cómo consigo yo que alguien que está en Buenos Aires o está en México viva este club como si fuera suyo? Entonces aquí está el principal reto, que es a través de los contenidos audiovisuales y a través de newsletters, redes sociales, participación en encuestas, etcétera, etcétera, tratar de acercar, de llevarles el club hasta ellos, ¿no? Antiguamente el aficionado iba al campo, ahora no, tú tienes que intentar que el club vaya a los aficionados, ¿no? Y antes lo mencionaban también en el panel de al lado, el tema de los teléfonos móviles. Todo el mundo tiene un teléfono móvil, entonces yo tengo que utilizar el teléfono móvil para acercar este club a toda esta gente. Perfecto. Fíjate la mentalidad que tenemos los directivos, que la internacionalización del club es difícil, la inversión no compensa, y aún así es verdad que me estoy planteando. Y aún así hablas con ilusión. ¿Qué demonios hago aquí? O sea, está bien. Por eso decía que la mentalidad de los directivos, si algunos animáis a dirigir clubes, pues veréis lo que es, que a pesar de las dificultades, ahí vais a seguir insistiendo. Estoy de acuerdo. Vamos a tratar dos temas competicionales. Uno es la liga de filiales. Y es que aquí hay dos modelos totalmente contrapuestos. En Inglaterra existe la liga de filiales, los filiales no compiten contra el resto de clubes, y en España es todo lo contrario. Parece que se quiere lo contrario. Yo no sé, porque hay muchas veces que escuchas que en Inglaterra buscan que los filiales se integren en la pirámide del fútbol, y en España queremos, en muchos casos, lo contrario, porque la Real Sociedad B le va a quitar el ascenso al Nàstic de Tarragona. ¿Qué opinión nos merece? Bueno, quedan 12 minutos 15. Hay que ser ágiles, me quedan dos más. Sí, no, es un debate que nos podemos tirar aquí un buen rato. ¿Cuántos estáis a favor de la liga de filiales? Tampoco tantos, ¿eh? No sé, los que estáis por delante no habéis visto los que hayan contestado, pero un 30% sí, sin embargo el resto no, ¿no? Es el eterno debate, ¿no? Si los filiales tienen que tener su liga. Está claro que al final son equipos, ojo, hablamos de filiales, son equipos dependientes. Filiales es el concepto de filialidad, es otra cosa. Son equipos dependientes del fútbol profesional y evidentemente cuentan con recursos, ¿no? Real Madrid Castilla del Real Madrid, el Atlético de Madrid del Atlético de Madrid, cuentan con recursos para atraer grandes jugadores jóvenes, que evidentemente pueden marcar la diferencia, y eso puede hacer que te plantees que la competición no está en igualdad de condiciones. Pero luego es curioso, porque nosotros desde ProLiga hemos preguntado a bastantes clubes, y luego los clubes quieren enfrentarse. Claro, lo que pasa es que se ponen el gorro de ingresos, ¿no? Oye, pues yo me enfrento al Real Madrid Castilla y, oye, pues o al Barça B, y tengo muchos más ingresos, ¿no? Con lo cual hay muchos clubes que, a pesar de generarse esa autorreflexión sobre el debate, pero luego en el fondo sí quieren que estén los filiales compitiendo ahí, ¿no? Y luego, lógicamente, si te vas al gorro de los filiales, ellos mismos también dicen
claro, un chaval de 20 años, pues jugando en campos complicados con jugadores veteranos, pues es una forma, lógicamente, de crecer deportivamente hablando, ¿no? Pero también tiene, como digo, la diferencia de recursos. Yo no tampoco quiero extenderme mucho más, porque yo sé que nos pondríamos a debatir, pero si quieres cuéntanos tú que tienes la visión de Inglaterra, ¿no? Que es al contrario, ¿no? Sí, súper rápido. Es lo que decía José, que en realidad queremos cosas diferentes, ¿no? Siempre queremos lo que no tenemos. En Inglaterra, hace unos años, la FA hizo un plan para meter a los filiales en el fútbol profesional y, por supuesto, todos los clubes se negaron. Que es otra diferencia que lo comentaba ahora David, ¿no? Dice, no, le resulta atractivo. En Inglaterra es lo contrario, le resulta nocivo. Y de hecho se inventaron un torneo donde se disputa por fase de grupos y ahí sí que mezclan League One, League Two con filiales y no va nadie. Porque lo que quieres es enfrentarte con otros equipos, no con sus filiales, claro, con otros equipos, ¿no? Entonces en Inglaterra están totalmente en contra de meter filiales en el fútbol profesional. Yo personalmente también tiene un enorme problema que es la formación. Porque, ¿qué pasa en Inglaterra? Se pierde mucho talento porque el chico formado en el Chelsea no puede pasar al primer equipo. Entonces, si tuviera un filial, pues se va directamente a su filial, tiene roce competitivo y luego ya puede jugar en Premier League. ¿Qué pasa? Lo tienen que ceder a un equipo que igual tiene un sistema de juego que no tal, que el entrenador no le gusta, se pasa 6 meses sin jugar y se pierde mucho talento por este sistema de cesiones. Hay muchos jugadores, bueno, a Harry Kane le pasó a muchos grandes jugadores que se han pasado 5 años de su carrera yendo de cesión en cesión y no les sirve para nada. Entonces, tienes que encontrar un compromiso entre una cosa y otra. Los dos tienen virtudes y defectos. Yo me quedo con el sistema inglés, pero tiene ese gran problema de la formación. Sí. Vamos a otra competición, que es la Copa. 745 contra 125. Es el número de clubes participantes entre la FA Cup y la Liga y la Copa del Rey. Es imposible hacer en España un formato que integre más clubes modestos en su competición, porque es que la diferencia es abismal. Estamos hablando casi de 6 veces más clubes que compiten en la FA Cup respecto a los que compiten en la Copa del Rey, que prácticamente la presencia del fútbol no profesional es testimonial. Sí, bueno, como aquí creo que conocemos el formato, casi interesa a lo mejor, Lidia, que tú des la visión en Inglaterra de tanta participación, ¿no? Cómo se percibe, ¿no? Bueno, aquí es verdad que cada vez más equipos no profesionales, equipos amateur o modestos participan. Luego ya tenemos el debate de si las infraestructuras son las adecuadas, ¿no? Pero cuéntanos si quieres ahí en Inglaterra, ¿por qué? Bueno, no, claro, la FA Cup es el torneo de fútbol más antiguo del mundo, ¿no? Entonces, una de las grandes gracias de la FA Cup es que participa todo el mundo. Es un torneo muy democrático, participa todo el mundo y digamos que es el único torneo donde todo el mundo tiene derecho a participar, incluso los clubes más pequeños pues deben participar con el Liverpool, ¿no? Nunca te vas a cruzar, pero bueno, has participado en el mismo torneo. Entonces es un sistema de rondas previas, de forma que los clubes pequeños empiezan a jugar a principio de temporada. O sea, nosotros que estando en séptima empezamos a jugar a principio de temporada. Los clubes de la Premier League empiezan el primer fin de semana de enero. Nosotros empezamos ya en agosto a jugar las rondas previas de la FA Cup. Pero es extraordinario porque, más allá de este romanticismo de la participación, permite una redistribución de la riqueza, ¿no? Porque, por ejemplo, en la taquilla vas a medias. Es decir, si a ti te cae el Manchester United en Old Trafford, te repartes la taquilla de Old Trafford. Por eso muchos clubes pequeños prefieren jugar en el campo del grande, porque te repartes a mitad de la taquilla y así te cae, que lo da Sky, o sea, ya te has forrado, ¿no? Nosotros este año tenemos una buena historia porque estando en séptima llegamos hasta la segunda ronda, o sea, nos quedamos a una de ese fin de semana de enero en que entran los equipos de Premier. Nos tocó un equipo de tercera, el Reading, y palmamos en la prórroga. Pero es fantástico, nos dio una visibilidad extraordinaria, nos dio unos ingresos también muy cuantiosos. Entonces me parece que es algo que iguala, digamos, el fútbol en todo el país, ¿no? Y me parece que existe la posibilidad de hacerlo en España. O sea, no sé exactamente cuál es el conflicto en el fútbol español, si es de calendario o es de instalaciones. Los premios. Los premios, probablemente sí. Es económico. Un tema también peliagudo son las casas de apuestas. Al final las casas de apuestas se lucran o hacen negocio de eventos que organizan y sufragan los clubes, los aficionados, las administraciones públicas y a los clubes, a los aficionados y no sé si a las administraciones públicas les cae nada de ese dinero. ¿Qué opinión os merece? Bueno, yo como tenemos 6 minutos, voy a utilizar 30 segundos solo en dar un titular y yo creo que en mi opinión podría llegar a generarse bastante más dinero de las apuestas deportivas que de la propia comercialización de los derechos audiovisuales. Me refiero a ciertas categorías no profesionales y uno de los temas en los que estamos trabajando y que vamos a poner especial foco, de hecho hemos creado un grupo de trabajo
desde Proliga ahora es para lograr bueno, pues que se desarrolle una ley, como es la Ley de Ordenación del Juego, que lleva bastantes años sin desarrollarse, que se defina exactamente cuánto retorna de las apuestas deportivas al deporte en general y al fútbol en particular, al fútbol no profesional en particular, porque creo que se está haciendo negocio de la imagen y de la marca de los clubes no profesionales que no están viendo absolutamente un euro. Y yo creo que eso es uno de los temas en los que tenemos que poner especial foco, como digo, en el desarrolo de la Ley de Ordenación del Juego. En Inglaterra es cultural, las apuestas allí. Sí, está alcohol y apuestas, digamos que están muy presentes en el fútbol inglés. De hecho, nosotros la séptima división lo patrocina una casa de apuestas, la séptima división, o sea, la marca de la división es una casa de apuestas. Es un caso curioso el de las apuestas, porque pasa también, por ejemplo, con el tema de los datos de los futbolistas. Es decir, hay muchas empresas en torno al fútbol que no pagan. O sea, es decir, muchas veces en el fútbol lo que pasa es que los clubes pagamos la fiesta y se lucra mucha gente alrededor. Es decir, las empresas que comercializan los datos, por ejemplo, los datos de pases, porque al jugador que da los pases le pago yo. Y tú estás comercializando contar los pases que da. Pasa lo mismo con las apuestas. Es decir, hay toda una serie de sectores alrededor del fútbol que se lucran de que exista el fútbol, pero no pagan el fútbol. Entonces ahí, bueno, yo creo que hay un debate que hay que tener. Es decir, si queremos todos mantener el fútbol y todo el mundo se quiere lucrar del fútbol, pues todo el mundo tendrá que colaborar. Y pasa con más cosas, también pasa con datos y videojuegos, por ejemplo. Un game changer, y esta es la última pregunta que os hago, que es la Superliga. Está muy en boga. En Inglaterra se trató de una manera diametralmente opuesta. Los clubes se subieron al barco, las aficiones se tiraron a la calle en contra, protestando contra sus directivas por haberse unido a la Superliga. Más allá de que Superliga sí, Superliga no, que esto es un tema que trató ayer Tebas allí, y ya sabemos con qué posicionamiento, es si la Superliga supone alguna especie de amenaza para la pirámide del fútbol, para el fútbol no profesional, para los clubes modestos. Bueno, yo es que si te respondo, probablemente, yo entiendo que Javier defendía la posición que tiene que defender, como es obvio, ¿no? Pero es verdad que yo creo que corresponde, como en todo en la vida, como cualquier empresa, tienes que innovar sobre el producto que tú tienes, ¿no? Tú tienes que intentar que tu producto valga cada vez más, ¿no? Hoy en día los hábitos de consumo de la gente más joven son diferentes, ¿no? Hay veces que un partido, a lo mejor un sábado a las 8 de la tarde, pues a lo mejor hay un montón de chicos y chicas jóvenes que no lo ven. A lo mejor prefieren ver píldoras mucho más cortas y otro tipo de hábitos de consumo. Eso por un lado, ¿no? Eso te hace que tú, la propia competición de liga profesional, tienes que ir innovando para hacerla más atractiva. Tiene que ser un show. Al final es una experiencia cuando tú vas a un campo de fútbol, ¿no? En el caso de la Superliga, pues lógicamente yo como empresa, pues hombre, a veces pues ver un Barça Bayern de Múnich o un Real Madrid PSG, pues a priori puede ser más entretenido que quizá ver otro tipo de partido en la liga, ¿no? Y entonces es verdad que lo que hace pensar, y eso los equipos que defendían la Superliga, es que esa comercialización de los derechos audiovisuales es mucho mayor. Con lo cual, si tú piensas desde el punto de vista de empresas, si yo genero 100 millones de euros de derechos audiovisuales aquí, pero teniendo Superliga genero 500, pues es lícito que tú defiendas a lo mejor ese formato. ¿Cómo puede repercutir en el fútbol no profesional? Pues no lo sé. Yo creo que si hay más millones de una comercialización, pues a lo mejor hay más dinero que se podría destinar al fútbol no profesional. Pero como no se ha llegado a desarrollar, pues tampoco tenemos la foto muy clara. A mí lo que me gusta es que la liga tenga un producto como el que tiene, incluso que cada vez sea mejor, y por qué no, que haya productos que generen más ingresos para los clubes. Antes de responder al tema de la Superliga, tocaba David un tema interesante, que es el de la innovación y los hábitos de consumo, que es una cosa que a mí me preocupa mucho, y lo seguimos muy de cerca. Y es verdad que los hábitos de consumo han cambiado y que los clubes tenemos que innovar. Esto es así. De hecho, por ejemplo, no está Alex aquí, pero en el Europa, por ejemplo, vivieron en sus carnes la Kings League, que se les llevó un jugador y tuvieron ahí un enorme conflicto, se les llevó un jugador, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, de la Kings League, los clubes modestos, pues alguna cosa seguro pueden aprender, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo, innovación a favor, y de hecho nosotros lo que estamos haciendo en el Harbor tiene un punto de esa innovación y mezcla de mundo digital con mundo real, ¿no? Respecto al tema de la Superliga, a mí lo que me preocupa es la brecha que se abre, ¿no? Y pasa lo mismo con el Mundial de Clubes. Ahora los clubes europeos que lleguen más adelante van a tener un impulso de 100 millones. Son 100 millones más de los que va a tener el resto de sus competidores en la liga, ¿no? A mí lo que me preocupa es que se rompa el balance competitivo, que ya está bastante maltrecho, balance competitivo dentro de una liga y entre divisiones. Porque claro, yo, que soy del Español además,
yo no puedo ya soñar con ganar una liga. Prácticamente no puedo soñar con entrar en una Champions. Y eso que hará algunos años irán 5. Ni siquiera puedo soñar con quedar el quinto, ¿no? Entonces, claro, si tú como aficionado de un club, en este caso el Español, que es un histórico, de media tabla, no puedes soñar con eso, ¿cuál es el atractivo del fútbol? Claro. Yo ya sé que no va a pasar, pero quiero poder soñar con eso y ahora no puedo soñar con eso. Entonces me provoca la Superliga, el Mundial de Clubes, lo único que hace la nueva Champions, inyecta más dinero a los mismos clubes. Si se redistribuyera luego y fluyera por toda la pirámide, bueno, podemos hablarlo. Lo que pasa es que todos estos clubes hacen nuevos formatos para ganar más dinero, no para repartirlo con los demás. Claro, claro, claro. Pues muchas gracias. Por cierto, hemos estado debatiendo sobre dos modelos, el modelo de fútbol no profesional inglés y el español, que sí que se van a confrontar, que es dentro de unas semanas. El Harborough juega contra el Alcorcón en Santo Domingo. Sí, sábado 19 de julio. Tendremos ocasión de ver estos dos modelos frente a frente. Alcorcón Harborough en Santo Domingo, sábado 19 de julio a las 8 de la tarde. Puertas abiertas a partir de las 6. Hará calor, o sea, si alguien se quiere tomar una cerveza, pues está más que invitado. Perfecto. Tenemos el tiempo ya parpadeando porque ha llegado a cero. Muchas gracias a Sports Summit por la invitación, por ofrecernos este espacio para hablar de el fútbol que queda un poco oculto, la cara oculta del fútbol, el fútbol no profesional. A vosotros por venir y estar aquí, compartir esta hora con nosotros, y a Ilie por aceptar la invitación de Proliga, y David como presidente. Y a ti por moderarlo. Gracias. Gracias, chicos.